¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal, Reflexión y Pensamientos M. No hay nada nuevo bajo el sol, y la historia está condenada a repetirse cuando las generaciones se olvidan de la excelencia. En estos tiempos, la fe se ve perseguida y fragmentada. La comodidad y la falta de carácter en la educación hacen ver al sacrificio como un estorbo para el desarrollo humano, y ante la ausencia de la fe y la falta de valores sólidos, la ausencia de Dios se va marcando en la sociedad. Y sin Dios, lo que le sigue es el paganismo. Estas corrientes filosóficas tienen ciertas características que será necesario prestarles atención para no perder la fe en el mar de la indiferencia. El neopaganismo tiene una forma de ser que analizaremos en detalle. Esta corriente tiene como influencia principal en los 4 siguientes aspectos: el conocimiento, la moralidad, la teología y en la vida cotidiana. En cuanto a la moralidad y el conocimiento, el paganismo necesitaba de maestros sofistas, que en la mayoría de los casos eran charlatanes filosóficos, que enseñaban el relativismo, envolviendo sus clases en discusiones sin sentido por horas y horas, con controversias de temas igualmente incoherentes. Y cuando eran descubiertos sus engaños, cambiaban de tema o se iban por la tangente, aceptando con reserva la nueva postura y atacando los temas que antes defendían, dejando muchas veces a quienes los oían aún más confundidos, optando al final por el escepticismo, pues según enseñaban la mayoría de los sofistas, los problemas eran incansables de resolver y la verdad solo existía en la mente de quienes la formulaban. Pero en los tiempos actuales, el neopaganismo necesita de sofistas que enseñen su ideología, y los tienen en los maestros de los sistemas educativos oficiales y de uno que otro maestro de escuela privada, en los que más de un caso son forzados a enseñar el relativismo a las nuevas generaciones, pervirtiendo sus mentes con las dudas que los volverán ciudadanos fríos e indolentes ante la verdad que les podría ayudar a trascender, y tendrán como norma la ausencia de valores absolutos y enseñándoles a negar el conocimiento entre el bien y el mal. Es por eso que en las escuelas se les enseña desde niños hasta la universidad que no sabemos lo que es el bien. Se cuestiona la verdad de fe y se niega a Dios. A fin de cuentas, enseñar dudando y cuestionando todo es la manera más sutil de parecer inteligente cuando no lo eres. Y es por eso que en las escuelas, como regla general, se les muestra a los alumnos que el relativismo es la zona segura. Pues al igual que los escépticos, la ausencia del juicio era, según ellos, la máxima que el ser humano podía alcanzar ante la verdad. Y tendrán como estandarte ante la fe la frase: solo existe lo que podemos razonar, observar y comprobar. Es decir, se les enseña a ser escépticos y a dudar supuestamente de todo. Pero curiosamente, solo se utiliza el relativismo en la religión, o en las costumbres derivadas de la fe y en la moralidad. Pero en las demás cuestiones relativas al mundo, ni se menciona. Se les dice que duden de la religión, pero por otro lado, los conocimientos impuestos para manipular a las personas, como las informaciones que mandan los gobiernos u otras ideologías, que destruyen la dignidad humana, esas no se ponen en duda. Se les dice que Dios no existe, pero al decir esto, ni se preocupan por llenar los huecos científicos que causa semejante falsa información, como la relación causa y efecto, o de responder la pregunta ¿cuál es la causa del todo? O también, ¿la nada puede crear algo? Entre otras tantas. Es por eso que hoy y en el futuro próximo, las clases serán relativas en la moralidad. A los niños, como regla general, se les enseñará que Dios no existe, que los derechos humanos son lo máximo y que las responsabilidades hacia los padres o hacia el prójimo son opcionales. El neopaganismo requiere que la educación sea hueca y sin fondo, pues la ignorancia es necesaria para poder imponer las ideas que los poderosos quieren que la sociedad siga sin cuestionar. También el neopaganismo requiere que la gente no tenga un cielo para el cual vivir, ni un infierno al cual temer. Y como la única realidad
según los portadores de esta ideología, es esta vida, convierten al ser humano en el centro de todo. Y con esto surge el egoísmo, convirtiendo al amor propio como el único sustento y el único que se le debe de satisfacer. Y para esto surgen los psicólogos sin Dios, que proclaman el amor propio como la única y auténtica religión, convirtiendo a las personas que se dejan seducir por estas posturas en miembros pragmáticos con la única filosofía moral al decir que de nada sirve hacer el bien a los demás si éste no me da beneficios de inmediato, por lo que los actos desinteresados en el neopaganismo serán mal vistos. Es por eso que en el futuro, en la sociedad habrá más pobreza y soledad, lleno de ancianos sin cuidados y de niños abandonados en las calles y veredas, surgiendo con esto una paradoja, pues para la sociedad moderna es más importante los cuidados de un perro que del llanto de los niños que viven la ausencia del amor a su alrededor. El olvido de las necesidades de los demás es una de las reglas del neopaganismo. Pero la enseñanza no se limita en las escuelas, pues los padres de familia se vuelven los maestros en casa del neopaganismo, pues muchas veces ellos no les enseñan ni de religión ni de valores a sus hijos a través del ejemplo. Y peor aún, no les enseñan a servir a los demás, lo que hace que se enfríe el poco fuego que anida en el corazón de sus hijos. Y con esto, la frialdad de la sociedad queda contemplada, pues si los niños crecen sin fe, la sociedad como tal está condenada a desaparecer. Los siguientes maestros son los medios de comunicación, que engañan a la sociedad a través de 4 principios: distrayendo, limitando, idealizando y relativizando a las personas, que si no están preparadas para analizar los mensajes que reciben, terminarán cayendo en la manipulación estéril de aquellos que los quieren tener dominados. En el paganismo, la gente se distraía en los foros y espectáculos observando caer a las personas, devoradas por las fieras o atacándose mutuamente. Saliendo de esos foros llenos de miseria espiritual, que solo alcanzan aquellos que contemplan el dolor y la carestía, y se limitan a distraerse y a divertirse. Y en el neopaganismo sucede lo mismo, solo que ahora se tienen todo tipo de distracciones con plataformas, juegos, tecnologías y espectáculos, llenos de programas huecos, sin peso ni educación, con el único fin de pasar el momento, distrayéndose de lo esencial, y mirando con indiferencia los valores de verdad. Solo que paradójicamente, las víctimas actuales del neopaganismo son los propios espectadores, que terminarán observando cómo su vida termina siendo devorada por un sistema que se alimenta de la dignidad humana. En el paganismo no había tiempo para la profundidad en la educación, en parte por las limitaciones que habían, pues adquirir conocimientos profundos hace más de 2000 años era un privilegio de ricos, y por la imposibilidad del tiempo, pues había que trabajar y gastar mucho tiempo para conseguir el alimento. En los tiempos actuales, el neopaganismo tiene en el consumismo el golpe de ariete en contra de los valores y principios otorgados a través de la religión. Pues con el consumismo, la gente se convierte en esclava de sus propios gustos, pues para cumplirlos hay que trabajar a tiempo completo, dejando poco tiempo para distraerse auténticamente, capacitarse en la ciencia o de dirigir sus oraciones a Dios. Es por eso que tendremos mejores programas, más tecnología, más capacitaciones y demás entretenimientos, con el único fin de que la sociedad viva ausente de sí y olvidándose de su entorno, con la finalidad de que observen y caigan en el precipicio de su propio yo, olvidándose de sus valores y principios, y también para que no critiquen su propia vida, pues a fin de cuentas, quien no mejora termina quedando obsoleto. Durante el neopaganismo, la ciencia se convertirá en el nuevo Dios, y la razón, la diosa débil que le acompañe. Pero esa diosa será idealizada, y convertirá las ideas personales en la única verdad, con el título prohibido de cuestionar su capacidad o su alcance. Pero claro, nunca se muestran las limitaciones de la misma ciencia,
ni de sus consecuencias cuando ésta se aleja de Dios y se encausa hacia la maldad. Vendrán en el nuevo paganismo ataques a la fe, a través de todos los medios posibles y de las personas que perdieron la chispa de la alegría en el alma, atacando con falsos y medias verdades a quienes osen pensar distinto. El neopaganismo influye mayormente en la teología y en la vida cotidiana, pero esos temas se verán en la siguiente parte. Hasta aquí esta parte del video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.